Tal manguacas, hoy le traigo la parte 9 del manga. Bueno, vemos que el protagonista le dice que no era imposible porque él hubiera dominado su técnica de artes marciales. Su oponente termina diciéndole que eso era imposible. La anciana de la secta dice que eso era un engaño, que cómo podía tener tanto talento. El protagonista decide mostrarles, alzando su espada, diciendo lluvia y gotas. Luego lo vemos que termina ascendiendo al cielo. Por lo que los que se encontraban ahí en ese momento estaban muy sorprendidos, diciendo que el tiempo hubiera cambiado, que cómo era eso posible. A lo que el líder de la secta decía que él estaba manipulando el clima, que era igual que su maestro. El otro acompañante del líder decía que este era el manejo de la lluvia de pétalo, que si lo ha dominado el protagonista, las personas se encuentran estupefactos. Diciendo esto, que estaba lloviendo, que si en verdad lo veían, que estaba lloviendo, pero que solamente llovía en el lugar que estaba protagonista, que cómo lo hacía. Esa es una excelente pregunta. El protagonista dice que velara la flor. Vemos a las personas diciendo que mira, que había dejado de llover, diciendo que dónde venían esos pétalos. Las chicas decían que era muy bello, preguntándose que qué técnica era esa, que por qué no la hubieran visto nunca. Este termina diciéndole que no lo han visto porque nunca lo hubieran dominado antes. La waifu le pregunta a su padre que si estaba seguro que no le estaba enseñando al protagonista en secreto el arte de la espada. Este le responde que no, que solamente hubiera practicado el día anterior, que durante 20 minutos solamente. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Charlie empezaba a perder la cordura, diciendo que como un perdedor podía dominar una técnica marcial, que él solamente era un farsante. Diciendo que se fijara cómo destruía su habilidad con la espada de un solo golpe, a lo que la anciana le decía que no lo hiciera. El protagonista decía que volaran los pétalos, acabando totalmente con Charlie. Él se quedaba totalmente sorprendido, diciendo que no podía creerlo, que fue vencido. El protagonista le preguntaba que si estaba satisfecho con su fuerza. Las personas comenzaban a halagarlo, diciendo que él era muy impresionante. El líder de la secta dice que durante cientos de años solo el protagonista hubiera sido capaz de dominar la técnica de la espada de las lluvias y de los pétalos, que aparte de su maestro, a pesar de no ser un experto en las puertas divinas, era capaz de manipular el clima. Su acompañante le decía que sí y que no podía creer que solo sea fuerte físicamente, que sino que domine una habilidad con la espada, que eso era increíble. Por lo que la maestra le decía al protagonista que cómo se atrevía a arruinar su plan. Recuerden que anteriormente ya tenía un plan para cuando ganara a su sobrino. Es bellísimo. Así que termina yendo hacia él. El maestro de la secta le decía a su acompañante que en el futuro el protagonista iba a ser prometedor, así que había que mantenerlo vivo, él diciéndole que estaba bien. Vemos a la multitud animando al protagonista diciéndole que aprovechara la oportunidad para matar a Charlie. Esos bastardos me mintieron. El protagonista le termina diciendo que parece que solo su muerte apaciguará a su pueblo, así que debía morir. Así que vemos el viejo anteriormente que se enfrentó al protagonista deteniéndole la espada. ¡Demonio, lo que faltaba! Diciéndole que yo hubiera ganado, que no había necesidad de matarlo, que él era un joven despiadado. Nuestro protagonista, al ver que no podía derrotarlo, decía que era una pena, guardando su espada. El protagonista termina diciendo que en vista que ya saben todo, que hubiera ganado, que se apresure a anunciar el resultado. Que si no lo hacía, pretendría que la batalla todavía estaba en curso, o sea, lo estaba amenazando. A lo que él anunciaba que en ese anuncio el protagonista hubiera ganado, pero antes de terminar de decirlo, la chica termina diciéndole que muriera, bestia insolente al protagonista atacándolo. El protagonista le decía que si no pudo contenerse, llamándola por su nombre, diciéndole que en ese día le mostraría la brecha entre ellos, lanzando su técnica, la palma del señor inamovible. Ella termina aventándole a su madre. No, mentira, eso intentando hacer una técnica. El protagonista se sorprende. Oye, en verdad yo digo mucho, se sorprende porque en este manga casi todo el tiempo se sorprende a las personas. Bueno, continuemos. El protagonista se sorprende diciendo que él no podía moverse. Ella le preguntaba que si acaso él pensaba que ella lo dejaría escapar, diciéndole que solo se muriera. El subordinado del líder de la secta decía que era demasiado tarde para poder salvar al protagonista. La waifu y su padre estaban muy preocupadas por él. La técnica termina impactando, el protagonista es hundido dentro del piso, haciendo una onda de choque muy grande. Ella sorprendiéndose porque el protagonista hubiera detenido su técnica, preguntándose ella que qué era eso. El protagonista le decía que solo mirara, que lo sentía, pero que nunca hubiera sido de las personas que siguen las instrucciones de los demás. Ese es un verdadero hombre. Ella le pregunta que si esa es la técnica del cuerpo dorado, que cómo conoce las artes marciales de la secta Bagra, que incluso la ha dominado a fondo. Él le dice que si estaba curiosa. Él le decía que podría decírselo, pero que tenía que postrarse en la tumba de su maestro. Lo que ésta le decía que su maestro no era digno de su respeto y que él debía de estar cansado de vivir. Vemos al subordinado del líder de la secta. Ella le decía que se estaba listo para perder,
que debía matar al protagonista, que era un insolente por romper las reglas de la secta. Él le decía que sí, que el protagonista hubiera roto las reglas, pero que qué había de ella, que estaba infringiendo el partido solo porque su sobrino perdió, diciéndole que si no estaba rompiendo las reglas también. Ella le preguntaba que si él creía que podría detenerla. Él le decía que aunque él no era rival para ella, podía retrasarla, que por otro lado su sobrino podía morir desangrado si esperaba mucho tiempo. Ella le decía que la basura como él podría morir, por lo que a ella no le importaba, diciéndole que además había otro quien quería la vida del protagonista, que puede detenerlo hasta todos. Vemos a esa persona preguntando que si ese era el protagonista, diciendo que eso era por matar a su nieto, lanzándole un ataque. Él se sorprende diciendo que era el anciano supremo, Sun Xiaodong. A la verga, al fin dijo un pinche nombre bien. Este arremete en contra del protagonista diciéndole que le iba a quitar la vida, pero el protagonista le tiraba al sobrino de la chica, a lo que este sin darse cuenta yo le había atravesado, preguntándose que qué era lo que hubiera pasado. ¿Qué rayos es eso? Luego presentan al anciano diciendo que era el anciano supremo, Sun Xiaodong. A lo que este hijo de su madre le decía que cómo se atrevía a matar a alguien de nuevo. No fuiste tú que lo mataste, perro. En fin, el protagonista le decía que no lo culparan a él, que todos ahí eran testigos que él lo hubiera matado. Ella le decía que cómo se atrevía a matar a su sobrino. En verdad estoy harto de esta mina, quiero que le den un tapaboca pero grandísimo, diciéndole que lo iba a matar. A lo que él se hace la misma pregunta que yo, ¿por qué lo quiere tanto muerto? Estos dos continúan su enfrentamiento, donde el subordinado del líder de la secta le decía que tendría que posar sobre su cadáver para matar al protagonista. Esta le decía que él debía morir por haber matado a su sobrino. El protagonista le llamaba, diciéndole que debería ir tras él por haberlo matado, que él era el verdadero asesino, que la sangre de su sobrino estaba en sus manos. Así, muérdese. El viejo le decía que él era un mocoso insolente, que si todavía se atrevía a gastarle broma, que le decía que lo iba a matar en nombre de la secta de él. Escuchamos una voz que ejerce tremenda presión, diciendo que se detengan. Estos tres dicen que no se podían mover. El protagonista decía que eso era mucha presión, pero que sin embargo solo se arrodillaba ante aquellas personas que respetaba. Ese es un verdadero hombre. Diciéndole que no lo iba a obligar a arrodillarse. Este se decía que cómo pudo soportar su poder a pesar de ser solo un cultivador de séptimo nivel, que él era un protagonista que tenía una inmensa fuerza de voluntad. Le decía esto que era suficiente que se levantaran, y no sé cómo se van a levantar porque él estaba haciendo presión, en verdad no sé qué debo hacer. Por lo que el anciano Don le preguntaba que qué significaba eso, que si acaso le estaba protegiendo. El líder de la secta le decía que sí, que por favor que lo dejaran ir por su bien. El anciano Don le pidió una razón para no matarlo, que ese mocoso hubiera matado a su abuelo. ¿Qué pringao a su abuelo? De verdad, bueno, que aunque él sea el dueño de la secta, no cederá a menos que tenga una respuesta satisfactoria. Por lo que este solo le decía que tenía talento, que si podía decir que era un prodigio en esa secta. A lo que él se preguntaba si era él que tenía talento, que si era un prodigio. Preguntándole que si estaba bromeando, que él era un discípulo de la secta exterior, que si cree que es talentoso solo porque ganó algunos partidos. El líder de la secta le decía que él era el espadachín de lluvia de pétalos, a lo que él le preguntaba que si hubiera comenzado a cultivar la esgrima, que eso realmente era algo, diciendo el viejo que no es que el protagonista lo haya dominado, que si a eso se le podía llamar talento. Le decía que hablando de eso, él, Sun Dong, que entró en su etapa principiante en 3 años y que dominó la forma inicial en 10, que ahora estaba a un paso de dominar su forma completa, a eso se le llamaba talento, a la que las personas se quedaban sin decir una palabra. Todas las personas decían que si él no estaba ahí cuando estaba mostrando la técnica anteriormente mostrada. A lo que el viejo solo se pregunta que cuál es el problema, que siempre lo han aplaudido por mencionar eso, que por qué lo miraban así. A lo que el líder de la secta decide explicarle que su habilidad con la espada, lluvia y pétalo, que ya podía manipular el clima. Este no podía entender lo que el líder le decía, a lo que este le preguntaba que cómo podía manipular el clima, que cómo era posible. El subordinado del líder de la secta le decía que sí, que eso era verdad, que más de 10.000 discípulos lo han visto con sus propios ojos. Este le decía que estando en el reino intuitivo, que cómo podía manipular el tiempo, preguntándole que qué significaba, diciéndole el líder que significaba que pronto habrían tenido un experto en el reino de Zephyr, en la secta Qian Yuan. Preguntándole al anciano con una cara super seria, diciéndole que si aún cuestionaba su decisión. Este diciendo que no, preguntándole luego la pelea azul, diciéndole que si todavía intentaba matar al protagonista. Preguntando esta que qué pasaba con la muerte de su sobrino, diciéndole al líder de la secta que su sobrino y que el otro murieron por su incompetencia, que nadie es responsable de su muerte, que deberían haber estado preparados para morir desde el momento en que trataron de ir en el camino del cultivo. Preguntándole que si su sobrino hubiera matado al protagonista en la arena, preguntándole a ella que si ella habría matado a su sobrino para vengar al prota.
Ella trataba de cuestionar, diciéndole que si no fuera por él, pero el líder de la secta rápidamente la intimida con su mirada. Claro, si no fuera por él, el plan tuyo hubiera ido todo un éxito, pero no, perra, te va a salir todo como tú no lo querías. Bueno, sigamos. Él explicaba que todo el mundo sabía por qué el maestro del protagonista fue herido a muerte, diciéndole que no solo descartó su sacrificio, sino que estaba tratando de hacer las cosas difíciles para su aprendiz, explicándole que ese tipo de pensamiento no la llevaría a cultivar. Está diciendo que entendía que él tenía la última palabra. El líder de la secta le decía al protagonista que su maestro tenía un buen aprendiz, diciéndole al referee que anunciara el ganador, marchándose del lugar. Bueno gente, hasta acá el video. Bueno, como la última vez me dieron más like de lo que estábamos esperando, vamos a tirar la próxima parte cuando tengamos 50 likes. Bueno, hasta la próxima, bye bye.